segunda escena, estimados alumnos, voy a proceder a explicar también un tipo de conceptos que es capital en todos los cultivos que ustedes van a llevar a lo largo de su carrera. Se refiere a lo que se denomina densidades de siembra. Es muy importante tener en cuenta qué significa densidad de siembra. Y la densidad de siembra está muy asociada a la geometría que se utiliza para dimensionar los terrenos agrícolas. Entonces, en ese sentido, voy a hacer un pequeño dibujo para explicar mejor la idea. Lo que ustedes tienen en este gráfico, que parece unas olas, en realidad representa el perfil del terreno una vez que ha sido surcado. Como ustedes seguramente ya habrán entendido o les habrán alcanzado a algunos profesores ya ese conocimiento, o de repente tienen una experiencia previa en agricultura, el terreno primeramente se ara, luego se gradea y finalmente se le hace surcos, dependiendo del tipo de siembra. Pero vamos a hablar de los surcos porque los surcos son lo más común, y además de que es lo más común, es una forma de siembra muy apropiada para trasladar las ideas de densidad de siembra, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, esto que está aquí es el fondo del surco. Vamos a ponerle aquí fondo del surco. Lo que está acá arriba es la cresta del surco. Y esta parte, el costado del surco, nosotros lo llamamos agrícolamente la costilla del surco. Según las posibilidades de agua, según las disponibilidades de agua para realizar nuestro cultivo, en sitios donde el agua es bastante escasa y es necesario utilizarla al máximo, podemos sembrar al fondo del surco. Cuando tenemos mucha agua, agua excesiva, como en el caso, por ejemplo, de la selva, generalmente es más útil sembrar en la cresta del surco. También le llaman lomo del surco. Cresta o lomo es lo mismo. Y en lugares como nosotros, acá en Tumbes, por lo general nosotros, como tenemos agua relativamente abundante, no muy abundante como la selva, pero sí tenemos una cantidad de agua por gravedad, nosotros remojamos medianamente el surco, y por eso es que se acostumbra a sembrarlo, a hacer las siembras en la costilla del surco, ¿no? Bien, por ahí quiero que quede claro entonces que este perfil que he dibujado representa los surcos del terreno. Acá tenemos la cresta o lomo del surco, el fondo del surco y la costilla del surco. Anoten eso. Acto seguido voy a borrar esto para un segundo alcance. Si nosotros trazamos una línea imaginaria aquí, vamos a poner esto, una recta, y en este otro lomo de surco o en esta otra cresta trazamos una línea punteada, nos vamos a encontrar que entre un lomo y otro lomo hay una distancia, y esa distancia se llama distancia entre surcos. Distancia entre surcos. Podría ser que también, en vez de tomar el lomo como referencia, yo hubiera tomado el fondo. La distancia va a ser la misma y también se puede hacer. Pero en este caso, para no complicarnos la vida y que la cosa sea más bonita, vamos a tomar que la distancia entre surcos es la distancia que esté establecida entre un lomo y el otro, entre el centro de un surco, un lomo,
y el otro lomo. Ahora vamos a darle una ilustración un poquito más realista. Esto que está aquí, ¿no? Más o menos así, ¿no? Igualito acá, esto más o menos así. Igualmente por acá, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un surco, nosotros en este caso vamos a sembrar en el lomo del surco o en la cresta del surco. Vamos a poner aquí un punto de siembra. Este punto de siembra va a ir espaciado también al siguiente punto de siembra. Y así sucesivamente va a ocurrir a lo largo de todo el surco, a lo largo de toda la longitud del surco. Vamos a ir poniendo puntos de siembra. A esos puntos de siembra se les llama, en la jerga de la agricultura se le dice golpe, ¿ya? Entonces, si nosotros somos observadores, ya nos habremos dado cuenta que podemos también trazar una línea imaginaria por aquí, y encima de cada golpe va a haber una distancia, va a haber distancias, y esa distancia entre golpe y golpe la vamos a llamar así: distancia entre golpes. ¿Ya? De tal manera que cuando yo quiera saber qué cantidad de plantas voy a tener en un determinado terreno, tengo que guiarme por la distancia entre surcos y la distancia entre golpes. Si nosotros, esto que está aquí, este gráfico, nosotros lo trasladamos a un gráfico más geométrico, como por ejemplo este, nos vamos a encontrar de que cada una de estas líneas va a representar un surco. Vamos a imaginar nosotros que la distancia entre surcos, si el surco está a lo largo, la distancia entre surcos va a estar ubicada en este sector, ¿no? Más o menos esa es la idea. Entonces aquí va a estar la distancia entre surcos. Distancia entre surcos. Y cada puntito donde va a hacerse una siembra, va a ir, vamos a suponer que está aquí. Ahí, 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 y así sucesivamente. Entonces, esa distancia que hay, la distancia entre golpes, viene ubicada aquí más o menos, ¿no? Esto que está acá va a ser la distancia entre golpes. La idea de estas ilustraciones es que ustedes entiendan que existe una distancia entre surcos y una distancia entre golpes. Que este dibujo que está aquí arriba, que procura ser un poco realista con lo que ocurre en el terreno, cuando ya lo trasladamos a un gráfico más geométrico, queda transformado en esto. Puede ser que de repente la distancia entre surcos, por ejemplo, si yo quiero sembrar pasto elefante, lo voy a sembrar a 1 metro entre surcos. Quiere decir eso, quiere decir este distanciamiento entre surcos, quiere decir que entre un surco y otro surco va a haber una distancia de 1 metro. Aquí está, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Ahora,
la distancia entre golpes para pasto elefante, yo puedo poner a 0.8 metros, ¿no? Y en consecuencia, en este caso, la distancia entre golpes va a ser 0.8. Distancia entre surcos va a ser 1.0 metros. ¿Por qué hago todo este razonamiento desde aquí pasando para acá? Porque lo que quiero que quede claro es que cada golpe o punto de siembra, un golpe que es igual a un punto de siembra, tiene un área que expresado en metros cuadrados es igual a 0. Un golpe es igual a un punto de siembra y un golpe y el área de cada punto de siembra es igual a su distancia entre surcos, que es igual a 1 metro, por su distancia entre golpes, que es 0.8 metros. Y que si yo multiplico el largo por el ancho, voy a tener entonces como resultado 0.8 metros cuadrados. Esto es el asunto donde yo quiero coronar. Que el área que ocupa cada punto de siembra o cada golpe es de 1 metro por 0.8 metros. Y por lo tanto, el área de cada punto de siembra es igual a 0.8 metros cuadrados. Esto que está aquí, alumnos, es de vital importancia para que ustedes puedan resolver los problemas. Hasta aquí, corto, para luego volver a explicarles el punto siguiente.